Buenos días. Comenzamos ya sin más dilación. Lo primero de todo, muchísimas gracias a Javier García Marco por organizar este congreso tan interesante durante tantos años. Siempre es un placer estar aquí de ayudante y ahora pues mucho más de comunicante, que es un honor. Y muchas gracias a la Universidad de Zaragoza por, por facilitar las cosas tanto. Muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a mi compañero y comienza él con la presentación y luego continuaré yo. Buenos días a todos, tanto los que estéis aquí presencialmente como los que seguís el congreso vía virtual. Nosotros vamos a hablar sobre el siguiente tema: retos de información digital tras la pandemia desde una perspectiva educativa. Impresiones de un grupo de profesores de educación primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato de Aragón. El objetivo de nuestra investigación radica en que cuando llegó la pandemia los profesores se tuvieron que adaptar necesariamente al formato digital y nos dimos cuenta de que para ellos era un auténtico desafío adaptarse en tan poco tiempo a esa nueva situación. Por lo tanto, queríamos conocer con nuestra investigación los retos, las problemáticas y las dificultades que tuvieron tanto en la época pre como post-COVID, especialmente lo relacionado con sus actividades lectivas. Pero también nuestra investigación quería ir un paso más allá y quería indagar en dos aspectos más. Por una parte, el nivel de alfabetización mediática y de competencias digitales del profesorado, y por otra parte, valorar si el empleo de las TIC en el aula contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, creando una ciudadanía responsable y alineada con dichos objetivos. Para hacer nuestra investigación empleamos la técnica del focus group, de tal manera que a partir de una reunión virtual conseguimos reunir a un conjunto de 8 profesionales de distintas realidades educativas no universitarias y de distintos contextos geográficos, los cuales todos imparten docencia dentro de los límites de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estos profesores no tenían ningún tipo de vinculación ni ningún tipo de conocimiento entre sí antes del comienzo de la actividad. El objetivo consistía en que en esta reunión virtual nos contaran experiencias personales de índole laboral relacionadas con las temáticas planteadas para posteriormente transcribir el discurso, analizarlo y extraer las conclusiones y los resultados que os vamos a presentar en un momento. Como demostración de que realmente hemos efectuado la investigación, os dejamos esta transparencia donde se ve el listado de centros que participaron. Si bien queremos dejar muy claro que por tema de protección de datos hemos decidido omitir los nombres y los cargos que representaron a cada centro. Entonces, entrando ya en la parte de los resultados y de una forma muy somera, os presentamos lo siguiente. Con relación al empleo o la utilización de las TIC en el aula, existe un pleno consenso de utilización de las TIC. ¿Por qué? Porque tienen múltiples ventajas asociadas en cuanto a la transmisión de conocimiento, en cuanto a poder solventar posibles inconvenientes de última hora que puedan surgir, en cuanto a tener un seguimiento más uniforme de las asignaturas, en cuanto a facilitar o tener una comunicación mucho más fluida con otras figuras externas al aula, como pueden ser padres, profesores, etcétera, y porque permiten utilizar nuevas metodologías docentes. Ahora bien, si bien existe esa plena coincidencia en el uso de las TIC, sí existen discrepancias entre los profesores con respecto a la intensidad y los periodos de tiempo de uso de las mismas en el aula. Algunos consideran que deben de ser un empleo continuo por las ventajas que os acabo de enumerar, pero otros piensan que se debe de utilizar de forma ocasional, porque el empleo continuado de las TIC en el aula lo que puede contribuir es aumentar la dispersión y a favorecer la falta de atención y concentración de los alumnos. Por otra parte, existe un amplio consenso en la utilización de plataformas educativas virtuales, por ejemplo, Educar, Kahoot, Moodle, Meet y demás. ¿Por qué? Porque son interactivas, porque son intuitivas, porque son muy visuales y porque permiten depositar y alojar y compartir mucho contenido, lo cual democratiza el acceso a los recursos a todos los agentes que participan directamente en el aula o que tienen algún tipo de vinculación directa o indirecta en el aula, ya sean los profesores, ya sean los alumnos o ya sean las familias. Y sobre todo en el caso de estas últimas, las que tienen menores recursos económicos y no se pueden permitir la compra de materiales escolares.
Debemos también dedicar un espacio a las nuevas realidades educativas que han salido a flote tras la pandemia. Y debemos empezar hablando de la brecha digital. Todos los profesores nos comentaban las dificultades que tenían sus alumnos para poder hacer un seguimiento digital de las asignaturas. ¿Por qué? Porque no todas las familias se podían permitir la compra de equipos tecnológicos o no se podían permitir una conectividad a Internet o no disponían de las posibilidades para conectarse a Internet. Entonces, consideramos, mi compañía y yo, que debemos en estas jornadas mostrar, exponer y recordar a las administraciones públicas las diferencias económicas existentes entre familias, cómo eso repercute directamente en la educación de sus hijos y, sobre todo, proponerles soluciones a las necesidades que plantean. Por otra parte, nos comentaban también los profesores que ellos han percibido un cambio en la mentalidad y en la identidad adolescente. Observan que los jóvenes ahora son creadores colaborativos, es decir, ellos crean sus propios recursos, ellos crean sus sitios web, suben sus contenidos a sus sitios web, los comparten con sus iguales y así es mucho más fácil acceder a los recursos. Esto nos conduce a pensar a mi compañera y a mí que quizás lo que puedan estar demandando, al menos parcialmente, los estudiantes de hoy en día es una evolución del concepto tradicional de formación o de educación y incluir, al menos parcialmente, la semipresencialidad dentro del aula, reservando las clases presenciales para o bien resolución de dudas o bien profundización de los temas o de los contenidos que sean más interesantes y que requieran de más tiempo. Por último, debemos hablar también de la creación de las aulas virtuales. Han hecho mucho bien para estos profesores por dos motivos. En el caso de los alumnos que requieren de necesidades educativas especiales, porque estas aulas virtuales les permiten tener unos seguimientos más individualizados y más personalizados. Pero también, independientemente de que los alumnos reciban una educación ordinaria o estén sujetos a algún tipo de necesidad especial, estas aulas virtuales conectan entornos y personas a través de mensajes privados en dichas plataformas, a través de la inclusión y de la propaganda de iniciativas o de proyectos donde estos centros pueden estar participando e incluso pueden favorecer actividades dialécticas y de debate entre compañeros. Por eso son muy partidarios de la utilización de estas aulas virtuales. Otra realidad a la que debemos hacer a la que debemos prestar atención es el tema de la salud mental. Todos coinciden en que existen déficits en materia de salud mental y de bienestar emocional y han percibido un aumento de las necesidades psicológicas y afectivas de los alumnos con los que trabajan. Conviene recordar que estos profesores están trabajando con personas que bien o están empezando o bien están consolidando el desarrollo de su personalidad y muy probablemente antes de la llegada de la pandemia no han recibido ningún tipo de estrategia o de herramienta con la que abordar una situación tan crítica como pueda ser una pandemia. Por otra parte, no conviene tampoco descuidar de que el bienestar emocional y el bienestar psicológico contribuyen a un mejor desempeño académico, a la adquisición de competencias y sobre todo a la obtención de resultados. De ahí que sea importante cubrir, ahondar y abordar las necesidades psicológicas del estudiantado. Sí. Bueno, continuando con los resultados, en cuanto al nivel de competencia digital del profesorado, pues se observa que es muy heterogéneo. Hay de todo, un poco de niveles desde muy básicos hasta muy avanzados. También supone que dentro de los claustros hay mucha diversidad, tanto personas que llevan mucho tiempo pero que quizás no tengan tanta relación con las herramientas digitales, así como personas que están ahora aprobando las oposiciones y son incluso nativos digitales en estas cuestiones. También se observa que
se debe enseñar y formar tanto al profesorado como al alumnado en estas competencias digitales, no solamente a los profesores, sino en ambos sentidos. Y también se anhela la presencia de colaboradores TIC, que son unas personas que siguen el aprendizaje de los profesores y profesoras. O sea, son personas que están guiando el aprendizaje para evitar que se tenga que aprender de forma autodidacta. En cuanto al compromiso de innovación y alfabetización mediática desde el aula, pues se observa que hay un refuerzo, ¿no? Que se debe reforzar ciertas áreas críticas del aprendizaje, como el razonamiento, el análisis crítico y la comprensión, porque es muy importante dentro de las herramientas digitales tener estas capacidades. Estrategias contra la infoxicación y la difusión de fake news. Es muy importante concienciar a las personas que están estudiando también de este problema tan abundante en la sociedad actual. Y también todas las personas o profesores que hemos preguntado, pues creen en la capacidad y la necesidad de incluir técnicas de gamificación para enseñar, puesto que motivan e involucran a los estudiantes de una manera más eficaz. En cuanto al apartado siguiente, el aprendizaje de las TIC y el compromiso de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, también todo el mundo está de acuerdo en que está relacionado y que hay que tener un compromiso con los objetivos, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque se cree que es importante que estas personas que están ahora mismo estudiando y que pues eso, que están formándose, en un futuro van a tener que ser ciberciudadanos. Entonces es muy importante que estemos ya todos comprometidos con estos objetivos. Por tanto, es muy importante seguir en la educación con los valores de sensibilidad en el medio ambiente, de manera que haya una prevención, una concienciación por una preservación del planeta. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues, en primer lugar, concienciar del consumo, o sea, consumir cuando hay una necesidad, no consumir porque hay un modelo de última moda o porque pues, se me ha quedado el móvil más antiguo que el resto de personas que me acompañan o, en fin, muchas otras cuestiones. Y en cuanto al reciclaje también es importante, puesto que los dispositivos móviles o cualquier otra tecnología, herramienta tecnológica, pues no se puede tirar a la basura sin más. Y por último, en este apartado también se cree que es muy importante el concepto de corresponsabilidad en la familia, es decir, un reparto por igual de tareas, sobre todo en lo que son cuestiones tecnológicas, redes sociales, etc. Y por último, en resultados, terminamos con el apartado de ciudadanía digital responsable y se considera el debate una herramienta muy importante en la educación, tanto para educar como para resolver conflictos y demás. Y se cree en el focus que hemos organizado que la herramienta del diálogo está muy vinculada con las herramientas digitales, puesto que, por ejemplo, durante la pandemia pues fue la única manera de diálogo que había en las clases. Entonces, por eso, como ha comentado antes mi compañero, se continúa teniendo estas herramientas porque hay momentos en los que una persona está enferma, no puede ir a clase, pues se puede emplear siempre esta facilidad, siempre que sea necesario. Ay, perdón. En la gestión también se considera importante la gestión de posibles conflictos que se pueden ocasionar dentro del aula, así como las actividades de comunicación y control emocional, como hemos comentado. Y también incidir en la propiedad intelectual, en la importancia de este tema, porque cuando se está estudiando en niveles muy básicos, pues vamos a internet, consultamos cualquier información y la cogemos como si fuera nuestra sin citar y ni fuentes ni nada. Entonces es muy importante desde los docentes que involucren desde muy jóvenes a citar todas las fuentes, a poder saber si la información que están empleando realmente es veraz, es importante utilizar y eso porque también se está notando que pues, muchas veces se copian textos y se dan por hecho que son de la persona que los pega, pero no, resulta que hay una persona que los ha creado antes. Y también se cree que es esencial un mayor grado de implicación de las familias
en el empleo de las TIC, puesto que los padres madres están más en casa, más tiempo en el tiempo libre y es cuando más se van a emplear estas herramientas. Por lo tanto, no dejan de ser el modelo ideal o el modelo que los hijos y hijas vamos a seguir. Entonces, por eso se cree desde los docentes que es fundamental la labor de casa. Y ya sin más pasamos a las conclusiones para terminar con todos los estudios que hemos aportado, que hemos sacado y analizado, se puede concluir las siguientes cuestiones. Primero, el atajo de la brecha digital, garantizar la disponibilidad de acceso a equipos tecnológicos, como muy bien ha explicado Ignacio antes. La vulnerabilidad del alumnado en temas relacionados con su salud mental, también lo ha comentado él. Necesidad de formación del profesorado en competencias digitales, puesto que es básico y se necesita invertir quizás en que haya formación. Comunicación más efectiva con agentes, contenidos y realidades. Y por último, el uso saludable y seguro de las TIC, que es con lo que se pretende realizar también esta investigación para terminar así. Y muchísimas gracias por su atención. Dejamos los correos electrónicos por si les surge alguna otra cuestión y muchísimas gracias por su tiempo y su asistencia.